el marco del Plan Chile Apoya, el presidente Boric firmó este lunes un proyecto de ley que busca estabilizar el precio del petróleo. Además, anunció medidas para evitar alzas en las cuentas de la luz e introducir mayor competencia en el mercado del gas. Vamos a profundizar más sobre estas iniciativas. Para eso estamos con Jorge Germán, director de Germán Consultores y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, comentemos primero el primer anuncio que se daba el día de ayer por parte del presidente Boric, que son 40 millones de dólares inyectados al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Aquí incorpora finalmente a la parafina, que era un elemento, un producto que no estaba considerado, por ejemplo, en otro mecanismo, que es el MEPCO. Cuéntanos un poquito cuáles son las implicancias que tiene esta inyección de recursos. Mira, el querosén, como no se le cobra un impuesto específico a los combustibles, está en otro mecanismo que es el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que entrega solamente subsidios. Hoy día ese mecanismo que se llama el FEP está entregando 45 pesos de subsidio al querosén. Es decir, en vez de estar el querosén hoy día en 1.170 pesos en Santiago, que es el valor más bajo en Chile y de ahí para arriba para el resto del país, estaría por sobre los 1.200 pesos. La autoridad lo que ha señalado es que quiere inyectar alrededor de 40 millones de dólares a este fondo para entregar mayores subsidios al querosén, es decir, más de los 45 pesos que se está entregando hoy día. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar el precio del querosén por debajo de los 1.000 pesos. Ahora, Jorge, es bueno aclarar este punto. ¿Se lograría bajar con esta inyección de recursos, con el aumento del subsidio al querosén? ¿Se lograría bajar el precio? Algunos dicen podría pasar quizás lo mismo que las gasolinas, que el combustible, que es que no suba más o que no suba más de lo que podría subir sin ese subsidio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, este mecanismo es cosa de manejar discrecionalmente los parámetros de este FEP para bajar el precio del querosén por debajo de los 1.000 pesos. El punto está que lo relevante es la sostenibilidad financiera de este fondo a mediano plazo, porque si tú lo ocupas de forma agresiva, tal vez termina el invierno y termina en 0 pesos, ¿ya? Y va a tener que el próximo año volver a incluir recursos. Claro. O sea, al final depende de la discrecionalidad del Ejecutivo, cuánto quiere bajar, por cuánto tiempo quiere utilizarlo, ¿ya? Es difícil proyectar hacia adelante cuánto podría bajar. Yo te señalo lo que ha dicho el Ministerio de Energía. El punto está de que hoy día se está entregando un subsidio de 45 pesos y la idea supuestamente es que ese subsidio de 45 pesos sea muy superior a esa cifra. Ahora, hagamos también las diferencias, por supuesto, Jorge, creo que es bien relevante, entre lo que comentábamos, la parafina, con las gasolinas, con los octanajes, con los derivados del petróleo, pero ya desde el punto de vista de la gasolina. Hay una diferencia, hay un factor de estacionalidad clara en la parafina, se ocupa durante todo el año, pero hay meses en el año donde su demanda es mayor y por ende el precio sube. Aquí hay un margen de tiempo donde efectivamente se puede aplicar con más fuerza, podríamos decir, este fondo, a diferencia del otro mecanismo que en este caso es el MEPCO, ¿no? Sí, efectivamente. En el pasado, gobiernos anteriores han hecho lo mismo. O sea, aplican de forma importante los subsidios en el FEP para el querosén en la época de invierno, porque después prácticamente no se utiliza querosén en el verano o en primavera, ¿ya? El otro punto interesante es que hoy día el MEPCO, en esta semana, el jueves de 5 de mayo, el MEPCO va a permitir de que la gasolina 93, 97 y el diésel suban 6,8 pesos. Y lo que va a hacer el MEPCO en el caso de la gasolina 93 es rebajar en 280 pesos el impuesto específico a los combustibles, que debería estar en 340, lo va a bajar en 280, es decir, las personas van a pagar 60 pesos de impuesto específico a los combustibles. En el caso de la gasolina 97 van a ser 310 pesos de menor impuesto específico a los combustibles, de los 340. Y el caso especial es el diésel, que ahí se está generando una distorsión enorme, que yo lo he venido diciendo hace rato. El diésel tiene un impuesto específico de 85 pesos. Sí. Y hoy día se está dando el MEPCO 422 pesos. Es decir, está no solamente hoy día los camioneros pagando 0 impuestos por el impuesto específico,
Claro. sino que incluso están obteniendo un subsidio que Claro. ningún otro Es combustible, como de que alguna manera la gasolina no lo un tiene. superávit de subsidio en este caso. Cubre lo que es el impuesto, pero va más allá, digamos. Claro, entonces, y está la distorsión de que se están utilizando en mayo 422 pesos por litro de Ujú. diésel, y el diésel se utiliza un montón a nivel productivo, ¿ya? Que es que cuando uno compara los precios de Chile con Estados Unidos, que supone que Estados Unidos es uno de los países desarrollados con los precios de la gasolina más bajos porque cobran impuestos bajos comparado Ujú. con Europa, hoy día Chile tiene un diésel de 1,1 dólar y en Estados Unidos es de 2 dólares, ¿ya? Y es por el efecto del MEPCO. El MEPCO se está utilizando de forma tan agresiva en nuestro país que ha llevado a que el precio de los combustibles hoy día internamente estén por debajo incluso de Estados Unidos, Ya. que es el país de los países desarrollados dentro de la OCDE que cobra menos impuestos específicos. Entonces, es importante esto señalarlo para los consumidores, para el sector productivo, los camioneros, de que hoy día el MEPCO está utilizándose de forma bastante agresiva y en el caso del diésel están ni siquiera pagando, o sea, más allá de no pagar el impuesto específico a los combustibles, incluso tienen un subsidio adicional. Un sello Y en el adicional. caso de la gasolina, de los consumidores, no está ocurriendo. Ahora, Hoy día Jorge, en la gasolina 93, sí, sí, perdona que le dime, interrumpa, es que quería ir justamente sí, a esa conclusión. Me parece bien interesante lo que habla en términos de la asimetría. El diésel, donde se cubre completamente y más, digamos, el impuesto específico a los combustibles con el agresivo uso del MEPCO. Pero claro, muchos que usan gasolina dirán, pero eso yo no lo estoy viendo. Y ahí está el tema. De hecho, tú dices, se ha utilizado de una manera agresiva el MEPCO también en las gasolinas para que no suban tanto los precios. Pero efectivamente estamos viendo la de 93, 95, para qué decir 97, sobre los 1.300 pesos en algunas estaciones de servicio. O sea, para el diésel se nota, sí, eso entiendo. Para la gasolina se nota re poco. no, en la gasolina también, o sea, de este valor que tú indicaste, si no fuera por el MEPCO estaría 280 pesos por sobre Claro, el precio de la gasolina hay que pensarlo siempre 93. en ¿Ya? esa lógica, lo que podría llegar más Claro. que lo que podría bajar, porque bajar, olvídese. Claro, entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por otro lado el querosén que ocupa a la gente de estratos socioeconómicos más vulnerables, tú hoy día le estás dando 45 pesos por litro. Pero en el caso de la gasolina está en torno a los 300 y en el diésel, que es el más contaminante, uno en la calle cacha el tiro cuando hay un auto a diésel porque cuando pone primera sale una bocanada Sí, claro. de humo azul. Ujú. ¿Por qué? Porque contamina más el diésel. Y hoy día lo que estamos haciendo es que le estamos dando un subsidio incluso al diésel. Entonces, es un tema que hay que visualizar. Y todo esto ha llevado a que el MEPCO, el monto de los 1.500 millones de dólares que se ingresó al MEPCO a finales de marzo, se van a utilizar por completo estos montos en mayo. Es Ese, decir, si no le ponen más recursos al MEPCO a finales de mayo, este deja operar. este punto es bien importante lo que dice Jorge Germán, ¿ah? Porque los fondos, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y también el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles son fondos que obviamente hay que ir rellenando. Es como quiero hacer un ejemplo bastante burdo, digamos, pero una tarjeta de prepago. Esto se va terminando mientras se va usando, o sea, hay que nuevamente inyectar recursos y esos son nuevos recursos que van a depender también de los precios internacionales del petróleo, para qué decir, o sea, que hay distintas variables. Exacto, entonces Mm. es como una tarjeta de prepago, tú mismo lo dijiste, que uno pone un monto y a medida que lo va utilizando Se va se acabando. va disminuyendo el saldo hasta llegar a cero. Entonces, este saldo del MEPCO, que se incluyeron 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, perdón, en marzo, se está agotando y en mayo debería llegar a saldo cero aproximadamente a finales de mayo, comienzos de junio. Y eso obliga a que el gobierno tiene que volver a ingresar un proyecto de ley en esta semana, no sé si esta semana o la próxima, para solicitar aumentar esos montos que yo creo que deberían estar en torno a los 800 millones, a los 1.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las estimaciones que hicieron en Hacienda no fueron las más acertadas. Yo en su momento, en este mismo canal, a finales de marzo, también en un programa de la tarde señalé de que el MEPCO iba a durar más o menos a junio, Ujú. ya a mediados de este año.
y con esta inyección de recursos. Sí. Y esto se adelantó un poco porque se está utilizando de forma agresiva el MEPCO en el caso del Ahora, diésel. Y eso hay que señalarlo de forma clara y Jorge, tajante. claro, Y eso se está comiendo, perdón, de sí. ahí se está comiendo gran parte del MEPCO. Diésel. Ahora, la pregunta es la siguiente: si está siendo más agresivo en un producto que en otros, digamos, en este caso el diésel, tú dices, esto se puede ir acabando el fondo porque finalmente se está subutilizando, podríamos decir, o suprautilizando más bien el concepto, en lo que tiene que ver con Exacto. el diésel, el impuesto específico al diésel. ¿Esto se puede cambiar? ¿Tiene que ser por proyecto de ley, me imagino, tema administrativo, los parámetros de un combustible por sobre otro? ¿O tiene que ser un todo, digamos, acá? No, es un manejo discrecional del gobierno. Ya. Una vez al mes pueden manipular estos parámetros según lo que ellos estimen conveniente. Y yo creo que hay que hacer algún ajuste en los parámetros para disminuir el uso del MEPCO en el diésel, porque no puede ser de que se esté utilizando 422 pesos en diésel, 2,80 en gasolina 93 y 45 pesos en queroseno. O sea, hay algo que está funcionando mal, alguien no está entendiendo bien la ecuación acá y hay que hacerse cargo de esto, porque el diésel se está comiendo la gran mayoría del MEPCO y esa es la razón, porque a finales de mayo van a tener que incorporar más recursos al MEPCO, porque si el MEPCO no funciona, en junio tendría que subir la gasolina a los 280 pesos, el diésel a los 422, etc. O sea, ya llegando a los 2.000 pesos por litro, fácil. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque estos mecanismos de extracción de precios del combustible, que es el MEPCO, la idea es utilizarlo de forma cortoplacista, que de alguna manera amortigüen las variabilidades del precio. Pero cuando tú ves que la tendencia al alza viene por varios meses, que es lo que hemos visto, la tendencia al alza viene desde el año pasado, Sí. de alguna manera tú tienes que terminar traspasando esto. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos hoy día el precio está por sobre Chile, que nunca antes había pasado eso. Y es porque el MEPCO lo están utilizando, pero a fondo. Ahora, hay un punto acá y los factores que explican también esto. Estamos hablando de los precios internacionales del petróleo. Chile es importador neto de petróleo para los distintos derivados y eso es una realidad que existe y que es así. Entonces estamos muy dependientes también de los factores internacionales. Se ha hablado, Jorge, del impacto que tiene la guerra en Ucrania para el aumento del precio internacional del petróleo, pero me quedo con un punto. Tú decías, antes de la guerra yo me acuerdo muy bien, y dejando de lado lo que fueron los precios mínimos del barril, hace 2 años más o menos, empezó a subir, y esta tendencia al alza del petróleo no se explica solamente hoy por la guerra en Ucrania, viene de antes. Exacto, o sea, claro, con la guerra de Ucrania no sobrepasamos las 3 cifras, que son los $100 del barril, Los 100 pero dólares. esta tendencia venía hace rato Sí. subiendo. Y lo que tiene que hacer el mecanismo de estabilización es de alguna manera empezar a traspasar estas alzas. Pero lo que está tratando de hacer es como comerse esto. Entonces, esto es lo que ocurre cuando tú tratas de alguna manera de manipular los precios, de que no varíen tanto, tratar de mantenerlos fijos. Al final, todos estos sistemas terminan haciendo agua y el remedio es peor que la enfermedad. Jorge Germán, director de Germán Consultores, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Hasta luego. Un abrazo, buenos días.